Bueno, gracias Leo. Tenemos con nosotros a Luz Felipe, que es defensora pública federal de la ciudad. Gracias Luz por interrumpir tu jornada de trabajo y estar acá con nosotros. Bueno, en realidad justo me agarraste en una semana de vacaciones, así que tenía tiempo disponible. Bueno, gracias a vos por la suerte. invitación también a participar y bueno, buenos días a todos y a todas acá. Bueno, Luz, sos una de las funcionarias judiciales más jóvenes de la ciudad. Ayer cuando leía un poco tu carrera me enteré que había estado incluso en la fiscalía del tercer turno, del primero y del segundo en los tribunales provinciales, ¿no? Esto ya hace como... Sí, en realidad yo empecé la carrera judicial en los tribunales provinciales. Primero en la ciudad de Córdoba, siempre trabajé en instrucción en Córdoba, después en la justicia penal juvenil. Y cuando se habilitó la justicia federal en la ciudad, me vine a trabajar a la justicia federal acá. Claro, 2007, 2008, por allá. 2008, 2008, en septiembre de 2008. Claro, ¿hay mucha diferencia entre lo penal de la provincia y estar en la función que cumplís actualmente? Sí, hay mucha diferencia. Primero porque, bueno, yo en la provincia siempre trabajé en la acusación. ¿Sí? Claro. Y ahora estoy en la otra pata de la justicia, que es la defensa. Además, la oficina de la Defensoría Pública Federal es una oficina de competencia múltiple, con lo cual no solamente intervenimos en causas penales, en la defensa penal de personas que están acusadas de delitos federales, sino también en un montón de conflictos humanos que en definitiva puedan derivar en una causa judicial en la justicia federal. Tenemos muchísimo trabajo hoy con el tema de las obras sociales, los amparos de salud. Básicamente es una de las principales causas de intervención que tenemos. También en algunos temas de seguridad social. Asistimos a un montón de jubilados en el trámite de reparación histórica el año pasado. Con el tema de las pensiones no contributivas, también con las suspensiones y con la asistencia para la obtención de las pensiones no contributivas. Bueno, está bastante variado en realidad. ¿Es positiva la reparación histórica para los jubilados? Yo creo que tuvo algo de extorsivo, en realidad, porque al establecer plazos de caducidad para la adhesión, en definitiva no daban mucho margen para pensar seriamente las alternativas. Pero, bueno, por otro lado, lo positivo de la reparación histórica creo que fue que el resultado era inmediato. El aumento, la mayoría de los jubilados y las jubiladas lo vio inmediatamente impactado en su haber. Y si uno, a pesar de que la diferencia de haber, si uno lo litigara judicialmente, podía ser un poco mayor, los procesos judiciales en seguridad social son eternos, tenés 4, 5, 6 años hasta que podés ver impactado realmente el aumento en el haber. Así que bueno, tiene sus pros y sus contras. Luz, coméntanos un poco por qué hay tantos amparos. ¿Qué está pasando con las obras sociales? Hay muchos problemas ahí, ¿no? El PAMI particularmente. En realidad creo que es parte de la crisis general que estamos viviendo en el país, que hay recortes en todas las instituciones, en las obras sociales, en el PAMI, y no solamente en el PAMI, en la mayoría de las obras sociales hay muchas obras sociales, Unión Personal, OSECAC, de las obras sociales sindicales, inclusive también las empresas de medicina prepaga, están haciendo ajustes en las prestaciones y la mayoría de las personas, está por suerte empoderándose para reclamar por sus derechos e inicia los reclamos extrajudicialmente y después, en el caso de que sea necesario, se judicializa el caso. Me imagino que debe haber un abanico muy variado de cuestiones por los que se realiza un amparo, pero ¿sobresalen algunos casos? Tenemos muchísimos, lamentablemente lo que son tratamientos oncológicos, con las drogas de los tratamientos son muy caras. Hay muchísimo también de reclamos por prestaciones de habilitación y rehabilitación a las personas con alguna discapacidad. Eso también genera, porque son prestaciones de muy alto costo. En general son muy variadas, se trabaja con equipos interdisciplinarios, que si bien el Estado Nacional tiene previsto un sistema para subsidiar esas prestaciones, son bastante exigentes y bastante limitantes en cuanto a las cantidades de horas que cubren, a los profesionales que pueden intervenir. Así que eso básicamente. ¿Con buena respuesta por parte de la justicia a la hora de entablar un amparo? Por suerte, digamos, en el tema de salud, la justicia es muy receptiva, es muy sensible a los problemas que son
muy lo más humano, digamos, que hay dentro de la justicia federal. Sí, el juez resuelve, da la orden de amparo, pero continúa la cuestión de fondo, ¿así es? El trámite es un trámite sumario, se supone que es un trámite rápido, el de los amparos de salud. Toma una primera decisión el juez, que es la medida cautelar. En algunos casos te cubre la totalidad de lo que estás reclamando, de lo que pretendes. Y en otros casos dicta una medida provisoria y dice, bueno, cobertura por 6 meses hasta que se sustancie la totalidad del juicio y se dicte la sentencia. Pero se mueven bastante rápido los juicios. ¿Y la sentencia por lo general es favorable a lo que pedía la persona? En el tema de salud, sí. En el tema de salud, sí. ¿Y cómo reaccionan las obras sociales cuando el juez ordena? No cumplen. No cumplen, sí. ¿No apelan? A veces sí, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba también. En general, la mayoría de los de los tribunales del país tienen, la jurisprudencia está orientada en ese sentido, en favor del amparista. Sí. ¿Es uno de los momentos más críticos, Luz, en torno a las obras sociales por la situación macroeconómica? Yo creo que sí, y además ahora hay como una utilización mucho más asidua del servicio de asistencia jurídica gratuita, también producto de la crisis. Antes la gente tenía cierta desconfianza, había cierto recelo con el servicio gratuito, con el abogado público, la abogada pública, y recurría más a los abogados particulares. Nosotros tenemos una limitación, en las causas penales no, porque siempre la defensa pública subsidia ante la falta de un abogado particular y no importa la condición económica o patrimonial del justiciable. Pero en todas las otras cuestiones que no son penales, sí tenemos limitación por la ley orgánica para intervenir cuando el justiciable está en situación de pobreza o cuando se presenta alguna causa de vulnerabilidad. Y la pobreza hoy reglamentariamente está medida, por lo menos para brindar nuestro servicio, el límite es con 2 salarios mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil no se está actualizando, y está como bastante desfasado, producto de la inflación también, con lo cual cuando hay que elegir en la escala de prioridades, la contratación de un abogado hoy no es una prioridad, entonces tenemos una carga de trabajo importante. ¿Desconocía esto o a lo mejor no interpreté ahora? ¿Ustedes defienden a la persona acusada por un delito federal independientemente de su situación económica? Sí, igual hay un mecanismo de regulación de honorarios que en el caso de que la persona resulte condenada en la causa penal, el tribunal que lo condena regula honorarios judiciales de la institución, no los defensores ni las defensoras, la institución percibe esos honorarios regulados judicialmente y que ese dinero después se aplica para la capacitación del personal de la Defensoría del país y también para algunas situaciones de emergencia para asistencia a algún asistido. ¿Y los delitos de competencia federal qué serían? ¿Narcotráfico? ¿Trata de personas? Trata de personas, algunos delitos tributarios, las defraudaciones al Estado Nacional, lo que es narcotráfico en realidad está desdoblada la competencia. Narcomenudeo, provincia. El narcomenudeo que en la provincia y todo lo que son delitos de tenencia que en la provincia y todo lo otro que no encuadra, digamos, en esas figuras legales pasan a la justicia federal. Se supone que la justicia federal se reserva para la investigación de casos más importantes de redes de narcotráfico. ¿Y se ve eso en la ciudad? ¿Hay investigación a los peces gordos de la droga? La verdad que ha bajado mucho. Creo que es uno de los grandes problemas de desfederalizar, de fraccionar la competencia, porque las investigaciones siempre inician desde abajo, empiezan con los kioscos, con las intervenciones telefónicas y se va subiendo en la red y el fraccionamiento de la competencia para mí ha dificultado mucho la investigación de los eslabones más altos, digamos, dentro de la cadena de narcotráfico. Sí hay, no voy a decir que no, sí hay, pero ha generado muchos inconvenientes operativos. Nos interesa conocer tu opinión sobre eso. Bueno, hoy viene el ministro Juan Carlos Macei, ya debe estar acá en Villa María, porque desde la provincia se remarca mucho esto de que han terminado con distintos kioscos de droga, con el narcomenudeo y demás, y que eso termina impactando en los peces más gordos de la droga. Yo creo que no, que en realidad la figura del kiosco, la particularidad es que es fungible. Vos cerrás un kiosco en una esquina y al mes tenés en la casa de al lado o al frente otro kiosco abierto.
no se va a terminar con el narcotráfico por la lucha contra los kioscos, contra el menudeo. Sí produce a lo mejor algún impacto en lo inmediato y sobre todo el efecto que produce en el vecino que está conviviendo con el menudeo. A lo mejor es como un impacto más visible para la gente en común, pero no creo que impacte seriamente en las grandes redes de tráfico. Claro. ¿Por qué? Porque el pez gordo consigue rápidamente otros... Exactamente, por la fungibilidad del vendedor, porque los eslabones siempre hay hoy mano de obra barata, hay muchísima gente desocupada. Uno de los fenómenos que se ha dado con el incremento de la guerra contra el narcotráfico es el incremento de la población femenina que está involucrada en los eslabones más bajos de la cadena de narcotráfico. ¿Por qué? Y porque la venta al menudeo permite compatibilizar la función materna en general con, la mujer se puede quedar en la casa, consigue un medio de subsistencia en la economía ilegal y puede seguir cumpliendo el rol de cuidado hacia sus hijos e hijas o a la familia. Claro. La población femenina encarcelada se incrementó a una tasa 2 veces más alta que la masculina. Y cerca del 65, el 70% de las mujeres que están presas en Argentina y en casi toda América Latina lo están por delitos vinculados a las drogas. Y la mayoría son o las que venden al menudeo o las que se conocen como mulas, que son las que transportan el cuerpo en valijas, o las pasadoras, que son las que ingresan droga a la cárcel en el interior de su cuerpo también. Las madres son el 87%. Acá en la cárcel de Villa María hay una sola mujer presa que no tiene hijos. Y cerca del 60, creo que no me acuerdo bien los números, pero 64, 65% son jefas de hogar en familias monoparentales. O sea que en realidad lo que hace la mujer, al margen de lo que uno, digamos, esperaría de que la amenaza penal funcione reprimiendo, digamos, el impulso, la necesidad de cumplir con su rol materno a veces la lleva a buscar en las economías ilegales un medio de subsistencia. Casi es como un medio de vida. Sí, lamentablemente. O sea que nos comentas que se incrementó notoriamente la tasa de mujeres en la cárcel y sin embargo son muy poquitas en el lado de proporción a los varones, ¿no? Hay de 1000. La población femenina es cerca del 3% más o menos. ¿Por qué crees que es así, que los varones delinquen mucho más que las mujeres? ¿Tenés alguna mirada en particular? No sé si... No, creo que en realidad hay como un peso en la mujer con la obligación, digamos, de cumplir con su rol familiar. Está mucho más dedicada dentro de su casa. Hay muchísimas mujeres que hoy todavía siguen siendo solamente ama de casa. Y el mandato social sobre la mujer pesa muchísimo, es mucho más fuerte la necesidad de cuidado de sus hijos e hijas que en los hombres. ¿De alguna manera es otro signo del machismo también? No lo sé, podrá ser, sí. Luz, ¿y cómo estamos con el tema trata de personas? Porque en Villa María no se conocen muchas investigaciones, o por lo menos no trascienden. No trascienden, pero sí hay investigaciones. Han habido han encontrado mujeres vinculadas a la red de prostitución. Hay una red que trabaja, digamos, con la provincia de Santa Fe, que se han logrado desarticular por lo menos algunos pequeños puntos. Sí, sí hay. ¿Qué opinión tenés? Ya ocurrió hace varios años, pero esto del cierre de prostíbulos. También creo que produce un problema en la investigación, porque con los prostíbulos para la policía era mucho más fácil llegar y encontrar los puntos, y ahora se están utilizando lugares clandestinos y como mucho más difíciles de acceder. Recién hablábamos de la cárcel, de la situación de las mujeres. Había leído en el diario Puntal de hace un par de meses una entrevista que te hicieron y señalabas que también era más extensa la prisión preventiva en el caso de la mujer que en la del varón. No sé si por ahí me interpretaron mal o lo dije mal. En realidad lo que hay no es una extensión en el tiempo, sino ciertos criterios que son netamente machistas a la hora de evaluar para imponer la prisión preventiva o para
para considerar a lo mejor una salida alternativa a la prisión, como podría ser una prisión domiciliaria. Si bien la ley prevé supuestos específicos para las madres de niños o niñas menores de 5 años, muchas veces el prejuicio en la lógica judicial, en la fundamentación judicial, hace que la maternidad sea considerada como un elemento negativo a la hora de valorarlo. Porque se considera que la mujer va a ser un mal ejemplo para sus hijos, la mujer involucrada a lo mejor en narcotráfico, en menudeo, y contrariamente a lo que dice la ley, en lugar de conceder una prisión domiciliaria, la maternidad termina siendo un elemento negativo para la concesión de una medida alternativa. También hiciste mención en esa entrevista a distintas situaciones en torno a la cárcel, como que los agentes del servicio penitenciario no tienen quizá la formación que debería tener en género. Tampoco hay una cuestión del sistema de salud que presenta falencias en la cárcel también para mujeres. Formación en género prácticamente recién ahora se están adhiriendo a la ley Micaela. Casi ningún agente público tiene formación en género. Lo que yo hice hincapié es que, por esto de que la población carcelaria en general es masculina, las infraestructuras no están, digamos, adaptadas a la población femenina. Por ejemplo, no hay, digamos, un sistema aceitado para los controles ginecológicos. En la cárcel de Villa María no hay mujeres con niños adentro tampoco. Hay una serie de dificultades que espero que con el progreso, digamos, con las exigencias del feminismo se logre revertir. Sí. ¿Tuviste que intervenir en el caso de las hijas o hijos de Alicia Copa, víctima de femicidio en Barrio La Calera, porque no recibían el dinero que tenían que recibir? No voy a hablar de casos puntuales porque, la mayoría de los casos son abiertos. Claro. En el caso de ellos no intervení yo directamente. El juicio se tramita en la provincia, así que no tuve intervención porque no es competencia federal, pero sí tuvimos algunas intervenciones en lo que es la ley Brisa, que se conoce como la ley Brisa, que es la que prevé un sistema de reparación integral para los hijos e hijas de las víctimas de femicidio. El caso de los hijos de Alicia es uno de los casos. Hay varios. En la Defensoría estamos tramitando 3, porque hubo una demora en la CENAF de la Nación y en la ANSES en reglamentar la ley para que puedan empezar a percibir el beneficio. De hecho, todavía no lo está percibiendo ninguno de los hijos e hijas de las víctimas de la ciudad, por lo menos en los casos que me ha tocado intervenir. Ninguno. ¿Y por qué? Porque, la ley salió, se demoró la reglamentación del Ejecutivo y después hacía falta también reglamentar todo lo que es el circuito administrativo de la ANSES y la CENAF, y eso se demoró. Y como son casos nuevos, por ahí no funcionan tan aceitadamente, entonces había como algunas dudas sobre la documentación que hacía falta presentar, pero ya se ingresaron los trámites en la ANSES y están, digamos, siguiendo el circuito, pero todavía efectivamente no lo han percibido. Y de hecho creo que también esos casos van a terminar todos judicializados, porque la ley dice que el beneficio es retroactivo a la fecha del hecho, a la fecha de la muerte, y la reglamentación habla de retroactividad solo a la fecha de la sanción de la ley, con lo cual hay un montón de tiempo, de acuerdo a cuándo se haya producido la muerte de la víctima de femicidio, que ahí va a quedar en un bache que creo que sí o sí va a haber que judicializar. ¿Te pesó, te significó algún obstáculo el hecho de ser mujer a la hora de ejercer tu rol, tu trabajo, y hacerte un lugar también en la justicia? Creo que, cuesta, digamos, ganarse los lugares, hacerse respetar por ahí, pero ahora me siento bastante empoderada y capaz, digamos, de afrontar esa situación. Porque sobre todo hay muchos varones. Los cargos de magistrados en la Justicia Federal y en la Justicia Provincial también, en su gran mayoría, están ocupados por hombres. Y mientras más arriba, digamos, estén en la escala, más hombres hay. Contrariamente, el personal administrativo o el personal de servicio sí hay mayoría de mujeres. Esto de que predominen los varones, ¿se nota mucho en los fallos?
Y sobre todo cuando hay que juzgar a una mujer. Ajá. Cuando hay que juzgar a una mujer, sí se nota. ¿Ha ido cambiando en los últimos años? Y sí, a fuerza de las convenciones internacionales, de la visibilización que ha producido el feminismo, digamos, masivo en las calles, sí. Por lo menos se cuidan en la forma en la que se expresan los argumentos. Sí, sí. El otro día estuvo acá con nosotros el fiscal René Bocio. Le consultábamos por qué delinquen quienes delinquen. Bueno, vos también por tu rol estás en contacto con personas que cometen delitos. ¿Por qué crees que delinquen? Depende del tipo de delito, de la personalidad de las personas. Yo no quiero, digamos, caer en ese cliché de decir que asociar la delincuencia directamente a la pobreza. Hay un sinnúmero de causas, creo que no se puede ser tan lineal, digamos, en el razonamiento. Sí, en la población femenina tiene una serie de particularidades y sobre todo por los tipos de delitos por los que están presas. Las mujeres en general sí están relacionadas con economías de subsistencia. Claro. Y en la trata de personas, quizás es uno de los delitos más crueles. Bueno, yo te consulto a lo mejor por tu rol, no podés hacer algunas apreciaciones. Me contestas que no. Yo soy defensora de las personas que están acusadas de ser tratantes, así que bueno. Sí. No, me interesaba ver qué había detrás de alguien que trata personas. Las redes de trata mueven muchísimo dinero también. Creo que ese es el punto de las redes de trata. Claro. Bueno, Luz, la verdad un placer estar, porque por lo general bueno, lejos de ser una figura pública, a pesar de tener un rol tan importante en la sociedad, no sos de dar muchas entrevistas. Bueno, también por lo general viste que la justicia provincial acapara mucho más los medios que la federal, y sobre todo, bueno, la cuestión de Defensoría Federal a veces no tiene tanto interés periodístico, pero me parece que hay mucho por contar. Bueno, sí, creo que sí. En realidad, además, creo que es por la cantidad de trabajo que se maneja en una y en otra, digamos, competencia. Pero porque sos la única defensora. Soy la única defensora. Sí, cada ciudad. La Justicia Federal tiene 3 patas siempre. Bueno, y la provincial también. Está el juez, la Fiscalía y la Defensoría. En cada jurisdicción, en el interior del país, en Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Elvil, se reproduce, digamos, el mismo esquema. En Córdoba capital es distinto y bueno, en el interior del país depende, digamos, de cada ciudad, de cada jurisdicción. ¿Tu interés es quedarte en este cargo? Sí, por ahora sí. Bueno. Sí, hace